En Auschwitz no había Prozac, de Edith Eger. Capítulo 6. Lo que no pasó. La cárcel del dolor no resuelto. Un día vinieron a verme dos mujeres, una detrás de otra. La primera tenía una hija hemofílica. Acababa de llegar del hospital y se pasó la hora entera llorando, doliéndose intensamente por ver sufrir a su hija. La siguiente paciente venía del club de campo y también se pasó la hora sollozando. Estaba disgustada porque le había llegado un Cadillac nuevo con un tono de amarillo que no tocaba. A primera vista, su reacción parecía desproporcionada y sus lágrimas inmerecidas, pero muchas veces una decepción esconde una pena mayor. Su vacío no atañía al Cadillac, sino a su relación con su marido y su hijo. El dolor y el resentimiento que sentía porque sus deseos respecto a su familia no se satisfacían. Estas hermosas mujeres me recordaron uno de los principios básicos de mi oficio. El hecho de que la vida no vaya como queremos o esperamos es una experiencia universal. La mayoría sufrimos porque tenemos algo que no queremos o porque queremos algo que no tenemos. Toda terapia consiste en lidiar con el dolor. Es un proceso de afrontar una vida en que esperas una cosa y obtienes otra. Una vida que te arroja cosas inesperadas e imprevistas. Este es el paradigma de lo que afrontan la mayoría de los soldados en la guerra. He trabajado con muchos veteranos a lo largo de mi carrera y todos suelen decirme lo mismo, que se les envió a un sitio para el que no estaban preparados y que se les dijo una cosa y descubrieron otra. Normalmente el dolor no atañe a lo que pasó, atañe a lo que no pasó. Cuando Marianne fue al primer baile de instituto con un precioso vestido de seda naranja vela, le dijo: «Pásalo bien, amor. Cuando tu madre tenía tu edad, estaba en Auschwitz y sus padres estaban muertos». El arrepentimiento es el deseo de cambiar el pasado. Me encendió la sangre. Mis hijos ya sabían que yo era una superviviente. Pero ¿cómo se atrevía a echar mi pasado a espaldas de nuestra preciosa hija? ¿Cómo podría arruinarle la noche con algo que no tenía nada que ver con ella? Era completamente injusto, totalmente inapropiado. Pero también estaba molesta porque tenía razón. Yo nunca me pude poner un vestido de seda naranja e ir a bailar. Hitler me interrumpió la vida y la vida de millones de personas más. Soy una prisionera y una víctima cuando minimizo o niego mi dolor, y una prisionera y una víctima cuando me aferro al arrepentimiento. El arrepentimiento es el deseo de cambiar el pasado. Es lo que percibimos cuando no logramos reconocer nuestra impotencia, que algo ya ha sucedido y que no podemos cambiarlo ni un ápice. Ojalá mi madre hubiera tenido un referente mejor para ayudarla a superar la pérdida repentina que sufrió cuando tenía 9 años. Un día se despertó y vio que su madre, que dormía junto a ella, había dejado de respirar durante la noche. La enterraron ese mismo día. No tuvo tiempo para llorar su muerte y durante todos los años que estuvo conmigo, mi madre arrastró un dolor no resuelto. Asumió de inmediato el cometido de cuidar a sus hermanos pequeños y cocinar para la familia, y fue testigo de cómo su padre se daba al alcohol para atenuar su tristeza y soledad. Cuando se casó y fue madre, el dolor había cristalizado y la conmoción y la tristeza de su temprana pérdida la oprimían como una jaula. Colgó un retrato de su madre en la pared encima del piano y le hablaba mientras hacía las tareas domésticas. La banda sonora de mi infancia consiste en oír a mi hermana Clara tocar el violín y a mi madre suplicar ayuda y fuerza a su madre muerta. Su dolor parecía una cuarta hija que necesitara atención constante. Es positivo sentir todos los aspectos del dolor, tristeza, ira e impotencia, pero mi madre se quedó atascada ahí. Cuando tenemos un dolor no resuelto, tendemos a vivir con una ira incontenible. Lorna tenía un hermano que bebía mucho. Una noche salió a dar un paseo, le atropelló un coche y murió. Un año más tarde, a ella aún le costaba aceptar que se había ido. «Le dije 1.000.000 de veces que no bebiera», dice.
¿Por qué no me escuchó? Me tendría que haber ayudado a cuidar de mi mamá. ¿Cómo pudo ser tan egoísta? No puede cambiar el hecho de que fuera adicto al alcohol, que siguiera bebiendo como si nada pese a los grandes esfuerzos de su familia por intervenir, que estuviera ebrio cuando murió. No puede cambiar nada de nada y es difícil aceptar la impotencia. Cuando mis nietos eran pequeños, un alumno de su mismo colegio cogió una tarde su bicicleta, cruzó la calle sin mirar y murió atropellado. A Marianne le pidieron que hablara con sus compañeros de clase para ayudarles a procesar los complejos sentimientos que acompañan la pérdida, el modo en que nos obliga a asumir nuestra propia mortalidad, la fragilidad de la vida. Llegó preparada para abordar su tristeza y su miedo, pero la abrumadora respuesta de los alumnos a la tragedia no fue la tristeza, fue la culpa. Podría haberle tratado mejor, dijeron, o podría haber estado en mi casa en vez de ir solo con la bici, pero no le quería invitar nunca. Los alumnos nombraron todo lo que habrían podido hacer para impedir la muerte del muchacho. Al hacerse a sí mismos responsables, estaban buscando el control. Pero mientras siguieran culpándose a sí mismos, estarían eludiendo el dolor. No tenemos control, aunque nos gustaría tenerlo. Superar el dolor implica dos cosas: eximirnos de la responsabilidad por todas las cosas que no dependen de nosotros y asumir las decisiones que hemos tomado y que no se pueden deshacer. Marianne ayudó a los niños a citar todas las decisiones que no habían estado en sus manos: la decisión del muchacho de ir en bici aquel día, el recorrido que hizo, su atención o falta de atención cuando saltó a la acera de la calzada, la atención que la conductora había prestado o no mientras se acercaba a la intersección, y les ayudó a abordar su arrepentimiento por las decisiones que habían tomado. Las veces que no habían invitado al chico a dormir a sus casas o a fiestas de cumpleaños, los comentarios burlones, las veces que se habían reído o que habían callado cuando habían sido blanco de alguna broma. Esta es la labor que tenemos que hacer en el presente: lamentar lo que pasó o lo que no, asumir la responsabilidad por lo que hicimos y lo que no, y elegir cómo responder ahora. Por más sensibles que fueran a cómo podían herir o marginar a otros con su conducta, su compañero de clase no iba a volver, pero podían aprovechar la oportunidad para estar más atentos, para ser más amables y compasivos. Cuesta horrores estar donde estamos en el presente, aceptar lo que sucedió y lo que sucede ahora y seguir adelante. Mi paciente Sue lleva 2 décadas viniéndome a ver cada año, más o menos en el aniversario de la muerte de su hijo. Con 25 años se disparó con el arma que su madre tenía guardada en la mesita de noche. Ahora lleva muerto casi el mismo tiempo que estuvo con vida, y Sue aún se está recuperando, cayendo ocasionalmente en una espiral de culpabilidad. ¿Por qué tenía un arma? ¿Por qué no la guardé bien? ¿Por qué no me cuidé más de que no la encontrara? ¿Por qué no me di cuenta de su depresión y de sus problemas? No hay forma de que se perdone a sí misma. Claro que preferiría que no hubiera muerto. Se desvive por borrar todos los factores, determinantes o secundarios, que pudieron haber contribuido a su muerte. Pero su hijo no se quitó la vida porque ella tuviera una pistola. No se suicidó por nada que ella hiciera o dejara de hacer. Pero mientras siga en la culpa, no tiene que asimilar su muerte. Mientras se pueda seguir culpando, no tiene que aceptar que fue él quien decidió hacerlo. Si él la pudiera ver sufrir ahora, probablemente diría: «Mamá, me iba a matar igualmente. No quiero que tú mueras conmigo». Es positivo seguir llorando por las personas que hemos perdido, seguir sintiendo el dolor, permitirnos estar tristes y aceptar que nunca vamos a dejar de estarlo. Una vez me invitaron a hablar en un grupo de apoyo y consuelo para padres. En las reuniones compartían recuerdos y fotografías, lloraban juntos y se hacían compañía. Fue bonito presenciar el método que tenían de afrontar el dolor en comunión y apoyo. También detecté algunas formas en las que podía ayudarles a lograr más libertad dentro de su dolor. Por ejemplo, empezaba la reunión andando en círculo y presentándose a sí mismos y al hijo que había fallecido. Yo perdí a mi hija.
se suicidó, dijo una persona. Yo perdí a mi hijo cuando tenía 2 años, dijo otra. Todos usaban el verbo perder a la hora de describir su dolor. Pero la vida no trata de objetos perdidos, les dije. Se trata de regocijarse porque las almas de nuestros seres queridos vinieron a nosotros, a veces por unos pocos días, a veces durante muchas décadas. Y de decirles adiós. Consiste en reconocer la tristeza y la alegría que coexisten en este momento y admitir ambos sentimientos. Los padres dicen a menudo que darían la vida por sus hijos. En el grupo de luto oí a varios padres expresar el deseo de cambiarse por sus hijos fallecidos, de morir para que sus hijos pudieran vivir. Después de la guerra yo me sentía igual. Habría muerto de buena gana para resucitar a mis padres y abuelos. Pero ahora sé que, en lugar de morir por los muertos, puedo vivir por ellos. Y vivir por mis hijos, nietos y bisnietos, por todos mis seres queridos que aún están aquí. Si no podemos superar la culpa y hacer las paces con nuestro dolor, estamos perjudicando a nuestros allegados, no honrando a los que han perecido. Tenemos que dejar en paz a los muertos, dejar de resucitarlos una y otra vez, dejarlos marchar y vivir la mejor vida posible para que puedan descansar en paz. Sofía está en una fase crítica de su dolor. Su madre fue una maestra apasionada y una psicóloga reputada que terminó el máster a los 50 años, como yo, y obtuvo el certificado en logoterapia de Viktor Frankl, como yo, una teoría y un método para acompañar a los pacientes en su búsqueda del significado de la vida y la experiencia. A los 70 seguía trabajando y había publicado su primer libro, pero empezó a sentir un dolor en la espalda. Era una mujer excepcionalmente sana. Sofía no recuerda que tuviera ni un solo resfriado, pero de repente dejó de comer y se empezó a saltar los actos familiares o sus obligaciones sociales porque le dolía demasiado la espalda. Consultó a un especialista, pero no le encontró nada malo. Fue de especialista en especialista buscando el origen del dolor, hasta que finalmente un gastroenterólogo le hizo las pruebas que revelaron su diagnóstico. Tenía cáncer de páncreas en estadio 4. Murió al cabo de un mes. Sofía se pasó de luto un año entero llorando desconsoladamente. El paso del tiempo ha mitigado la intensidad del golpe y de la tristeza, de forma que el dolor es menos visceral y desolador. Pero aún así está en una situación precaria, una encrucijada en la que puede elegir entre curarse o seguir encallada. Curarse no significa superar nada, pero sí significa que podemos estar heridos y completos, que podemos encontrar la felicidad y la satisfacción personal en nuestra vida a pesar de la pérdida. Murió tan de repente, me dijo Sofía. No tuvimos tiempo para prepararnos y me arrepiento de tantas cosas. ¿Te sientes culpable? ¿Crees que podrías haber hecho algo que no hiciste? Sí, dijo. Mi madre era muy fuerte. Nunca pensé que estuviera muriéndose. La reñía por no comer. La intentaba ayudar, pero si hubiera sabido que eran sus últimos días, habría reaccionado de otra manera. Estaba maniatada por 2 palabras, y sí, y si hubiera sabido que estaba muriendo, y si hubiera sabido que estaba a punto de perderla, pero estas palabras no nos infunden fuerza, nos socavan. Le dije a Sofía, en este momento puedes decir, si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría hecho las cosas de otra manera. Y ese tiene que ser el fin de la culpa, porque le debes a tu madre revertirla. Coge y di, así era yo antes. Ahora empezaré a celebrar los recuerdos que nadie me puede quitar. La disfrutaste durante 34 fantásticos años. Nunca habrá otra madre como ella, nunca habrá otra terapeuta como ella. Por tanto, alégrate de la persona que fue y del tiempo que tuvisteis, y no eches a perder ni un momento más sintiéndote culpable, porque la culpa no engendra amor, nunca. La culpa nos impide disfrutar de los recuerdos y vivir plenamente en el presente. Cuando eres culpable no puedes regodearte ni tener intimidad, le dije a Sofía, y estás empañando las cosas bonitas.
El recuerdo de secarle el pelo a tu madre en el hospital, de ayudarla a sentirse todo lo elegante y guapa que quería estar en sus últimos días. El regalo que supuso el hecho de que se fuera deprisa, sin sufrir durante años y años, incapaz de controlar sus facultades. A veces, al reírnos demasiado, podemos sentirnos como si estuviéramos traicionando a los muertos, como si les estuviéramos abandonando por divertirnos demasiado, como si los olvidáramos por ser felices. Pero donde tienes que estar tú es bailando con tu marido, dije, no en casa llorando por tu madre. Ala, silencia esa vocecita que te riñe y te dice, debería haber hecho tal cosa, podría haber hecho tal otra. ¿Por qué no hice eso? Cuando eres culpable, no eres libre. Si tu madre estuviera sentada contigo aquí, ¿qué aspiraciones te diría que tiene para ti? Que mis hermanas y yo seamos felices, que tengamos una vida plena. Y eso se lo puedes dar. Ten una vida plena, celebra. Tienes toda la vida por delante. Me la imagino guiñándote el ojo, animándote. Así que cuida de tus hermanas y de tu marido. Amaos. Cuando tengas 92, me podrás recordar. Verás que tu vida empezó cuando tu maravillosa madre murió y tomaste la decisión de tener una vida plena sin ser víctima de ninguna circunstancia. Ahora te toca a ti hacerle este regalo, decirle adiós. Dile adiós. El dolor tiene muchas capas y sabores: tristeza, miedo, alivio, culpabilidad por haber sobrevivido, dudas existenciales, inseguridad, fragilidad. Nuestra comprensión íntegra del mundo se interrumpe y se reconfigura. Hay un aforismo que dice, el tiempo cura todas las heridas, pero yo no estoy de acuerdo. El tiempo no cura, es lo que tú haces con ese tiempo. Hay personas que compensan los raptos de tristeza intentando seguir como si nada. El trabajo, la rutina y las relaciones siguen estáticas. Pero cuando has sufrido una gran pérdida, nada es igual. La tristeza nos invita a replantearnos las prioridades y volver a decidir. Recuperar el vínculo con nuestra alegría y nuestro propósito. Reafianzar nuestro compromiso de ser lo mejor que podamos en el presente. Aceptar que la vida nos está apuntando en otra dirección. Daniel es una de estas personas. Cuando el dolor le llamó a la puerta, cosa que nos sucede a ti, a mí y a todo el mundo, no se contentó con vivir con el piloto automático, haciendo lo mismo una y otra vez. Quería cambiar de marcha y volver a recuperar el poder, según dice él. La tristeza nos invita a replantearnos las prioridades. A veces puede pasar algo tan traumático o trágico que tengamos que decidir entre seguir como hasta entonces o cambiar a mejor. Su historia de pérdida comenzó como una historia de amor. Conoció a Tracy cuando tenía 18 años. Ambos eran aborígenes canadienses y estaban estudiando las mismas asignaturas en la universidad: ciencia medioambiental y estudios indígenas. Empezaron a hablar mucho y entablaron una buena amistad. Hablaban durante horas y horas, relajados y felices de hacerse compañía. Sin embargo, ahora Daniel hace esta reflexión. Hubo muchas cosas de las que no hablamos y que probablemente deberíamos haber discutido. Daniel tenía 25 años cuando se casaron y 30 cuando nació su hijo Joseph. Se mudaron a la provincia del origen de Tracy, en la otra punta del país. Fue entonces cuando las cosas se empezaron a torcer. A ella le iba viento en popa tanto académica como profesionalmente. Había terminado el máster y empezó a trabajar en el doctorado. Además, era una experta en temas medioambientales y una consultora muy demandada. Pero el hecho de volver a casa hizo aflorar todas las razones por las que se había ido inicialmente. El alcoholismo y la adicción a las drogas campaban a sus anchas en la comunidad y la violencia y las muertes eran el pan de cada día. Y, aunque Daniel todavía no lo sabía, volvía a estar cerca de los trágicos abusos que habían ocurrido en el seno de su propia familia. Cayó en una espiral de bebida y arrebatos de ira constantes. Hasta que ella y Daniel se separaron, Joseph solo tenía 2 años. Hicieron todo lo posible para repartirse respetuosamente sus obligaciones como padres. Acordaron la custodia compartida y procuraron no pelearse delante de su hijo.
Pero la vida de Tracy estaba entrando en barrena. Le quitaron el carné por conducir bebida, y en varias ocasiones en que Daniel había acompañado a Joseph a su casa, se había sentido incómodo y había tenido la impresión fugaz de que podía estar bajo los efectos de las drogas. Cuando le reveló estas sospechas, Tracy le dijo que estaba pasando por algunos baches personales, pero que lo tenía todo controlado. Un día, preocupado por ella, Daniel dejó a Joseph en casa con una canguro y fue a verla. La encontró durmiendo en casa de un familiar con resaca. Cuando se despertó, parecía angustiada, así que se sentó en la cama a su lado. Entre sollozos, le reveló que 2 familiares habían abusado sexualmente de ella cuando tenía 12 años. A los 18, se había enfrentado a sus padres. Su madre se había quedado sentada frunciendo la boca y en absoluto silencio, mientras su padre se lo echaba en cara, culpándola a ella por lo que había pasado. Daniel no daba crédito. Sabía que lo había pasado mal de pequeña, que tanto ella como sus hermanas habían sido víctimas de abusos físicos, pero no tenía ni idea del abuso sexual. Le ayudó a entender lo mal que lo estaba pasando y le obligó a encender otras alarmas. Esto fue lo que le dijo: de ahora en adelante, Joseph no puede estar con alguien capaz de hacerle eso a un niño. Esta es la nueva norma. No puede haber ningún contacto con tus padres hasta que saquéis el tema y lo habléis. Ella aceptó, pero al cabo de un mes le pidió el divorcio. Y un año más tarde le dejó el niño a su padre para que lo vigilara. Cuando Daniel se enteró, la demandó ante los tribunales y se hizo con la custodia exclusiva. Con el visto bueno de Tracy, Daniel se mudó para estar más cerca de su familia. El plan era que Tracy también se trasladara para estar cerca de Joseph y lejos del remolino del abuso y adicción que había en su hogar. Entretanto, Daniel iba llevando a Joseph a verla de vez en cuando y a veces era ella la que iba a verle a él. Era una sombra de sí misma. Tenía unas ojeras enormes y parecía aletargada y agitada. Cuando Daniel compartía con ella sus miedos, ella hacía como si nada, tensaba el rostro y le miraba con los ojos ausentes. Y entonces se esfumó. Nadie sabe el día exacto en que desapareció. Hay quienes dicen que se la vio por última vez en compañía de un traficante de drogas. La última vez que vio a su madre, Joseph tenía 5 años. Fue espantoso, dijo Daniel. Increíble. Era una mujer de éxito. La comunidad la consultaba en cuestiones medioambientales. Siempre la había tenido por una gran persona. Ahora que reflexiono sobre ello, supongo que todas esas cosas estaban enterradas. Nunca las había superado y le fueron pasando factura. Antes ya estaba triste por haber perdido a su mujer, amiga como compañera de vida, por haber perdido el matrimonio y por haber perdido a la madre de su hijo. Pero ahora el desconsuelo era absoluto y terrible. Tracy se fue de repente y para siempre. Seguramente nadie sabría nunca por qué. Se había convertido en una de las incontables mujeres indígenas que desaparecen y son asesinadas en los Estados Unidos y Canadá, un colectivo con una tasa de homicidios hasta 10 veces superior a la media nacional. Daniel se sentía atrapado en una puerta giratoria, relatando todas las formas en que le había fallado, cada agravio contra ella en el que había caído o participado, todas las veces que no había entendido lo sola y desubicada que se debía de sentir en el mundo. Le sorprendió ver que su desaparición agitaba su propio dolor de antaño, cosas que no sabía que aún llevaba dentro sin curar, las veces que no se había entendido o aceptado como niño, los ataques racistas que había sufrido en el colegio, los años que había pasado odiándose a sí mismo y valorando el suicidio, las dificultades que había tenido siempre para comunicar sus deseos y límites. Le habían enseñado a ser un tipo duro, a mantener la compostura, a aislarse, a reprimir sus sentimientos. Todo en aras de seguir adelante. Ahora sucedía lo mismo. Con toda la buena intención del mundo, la gente le decía que hiciera de tripas corazón y fuera un hombre, que ella estaba en un sitio mejor y que Dios tenía un plan. Tal vez todo esto fuera cierto, pero no te ayuda a expulsar del cuerpo el dolor y el malestar, dijo.
Durante 3 años la tristeza le hizo sucumbir y le mantuvo sepultado. Podía trabajar, reírme y hacer mi vida, pero durante buena parte del tiempo iba en piloto automático. Si se encendía un detonante, se sentía mal durante días o semanas. Y lo más triste es que sabía que no tenía los recursos para ayudar a Joseph a gestionar sus emociones. No parecía haber ninguna salida. Asumió conscientemente que iba a estar deprimido y a ser infeliz durante el resto de su vida. Pero, aunque estaba dispuesto a aceptarlo para sí, no lo quería para su hijo. El amor por Joseph era lo único que le salvaba su impulso para cambiar. Para aconsejar mejor a su hijo, Daniel empezó a leer sobre el proceso de duelo, y el hecho de leer sobre ello lo llevó a hablar del tema. Empezó a hacer terapia, y mientras abordaba su propio duelo, descubrió una nueva vocación. Hizo un programa que le certificaba para tratar a personas en duelo y se matriculó en un posgrado de psicología. Se imaginó la vida que quería repitiéndose continuamente y creyendo firmemente que iba a suceder, aunque aún no supiera cómo. Ahora, mientras acaba el posgrado, Daniel trabaja con servicios sociales y visita escuelas públicas para asesorar a niños y adolescentes problemáticos en fase de duelo, muchos de los cuales llevan bajo tutela desde que tenían 2 o 3 años. Dice que buena parte de la terapia consiste en estar callado y respetar el espacio. A veces salen a pasear, encienden una hoguera o se van a McDonald's y comen sin mediar palabra. Mi carrera me obliga a seguir practicando, dijo, ayudando a otros a cruzar el bosque por el que yo mismo transité. Reflexiono y me ayudo constantemente. No dejo de pensar en Tracy, teniendo presentes dónde y cómo estoy. En mi experiencia, el duelo nos puede unir o separar. Pase lo que pase, no volvemos a ser los mismos. Daniel es un bello ejemplo de que el duelo nos puede llevar en una buena dirección. Y su historia nos recuerda que el duelo no es algo que hagamos una sola vez. Siempre formará parte de nuestras vidas y relaciones. Y a medida que Joseph crezca y madure, Daniel tendrá que volver a plantearse cómo hablarle de su madre. Siempre habrá preguntas sin respuesta. Habrá cosas que no entenderás nunca, ni lo intentes. Hay demasiadas razones por las que esto o eso otro sucedió o no sucedió. Demasiadas razones por las que estamos aquí, por las que hacemos lo que hacemos. El duelo nos obliga a poner negro sobre blanco, que me atañe a mí, que te atañe a ti y que atañe a Dios. Cuando el capo de Auschwitz señaló hacia el humo que salía de los hornos y dijo: «Ya podéis hablar de vuestra madre en pasado, porque está muerta». Mi hermana Magda me dijo: «El alma nunca muere». Tiene razón. Cuando voy a hablar a una universidad, lo hago por amor a mis padres, para poder mantener vivo su recuerdo, para aprender del pasado y que no se repita. Y hablo con mis padres. No hablo con la melancolía con que mi madre pedía ayuda a la abuela. Lo hago para cultivar el lugar de mi corazón donde aún viven sus almas. Lo hago para que vean lo rica y plena que es mi vida, para que vean cuánto me permitieron crecer y prosperar. Yo heredé el ojo de mi padre por la moda y la costura, así que cada vez que me visto le digo: «Papá, mírame». Siempre decíais que iba a ser la chica mejor vestida del pueblo. Cuando voy de punta en blanco, cuando siento esa satisfacción y chutzpah, lo entiendo como un ritual en honor a mi padre. A mi madre le doy las gracias por su sabiduría, por enseñarme a encontrar mi fuerza interna. Incluso le doy las gracias por las veces que me dijo: «Suerte que eres inteligente, porque eres más bien feilla». Gracias, mamá, por hacer lo mejor posible con lo que tenías. Gracias por la fuerza que tuviste para cuidar de tu padre alcohólico y melancólico, para alimentar y sustentar a tu familia y a la nuestra. Gracias por inspirarme a descubrir mis recursos internos. Te quiero, no te olvidaré jamás. El duelo es algo difícil, pero también puede sentar bien. Puedes revivir el pasado, incluso lo puedes aceptar. No estás atascado ahí. Ahora estás aquí y eres fuerte. Eres capaz de asimilar lo que pasó y lo que no. Y puedes
poner el acento no en lo que perdiste, sino en lo que queda. Elegir vivir cada momento como un regalo. Aceptar las cosas como son. Claves para liberarte del dolor no resuelto. Deja en paz a los muertos. El dolor cambia, pero no desaparece. Negarlo no te va a ayudar a curarte, ni te ayudará a pasar más tiempo con las personas fallecidas que con las vivas. Si ha muerto un ser amado, invierte 30 minutos al día en honrar a esa persona y su pérdida. Coge una llave imaginaria, abre tu corazón y libera tu dolor. Llora, grita, escucha música que te recuerde a tu ser querido. Mira fotos, relee viejas cartas. Expresa y abraza tu dolor al 100%. Cuando hayan pasado los 30 minutos, vuelve a guardar bien a tu ser querido en el corazón y regresa a tu vida. El alma nunca muere. El duelo nos puede conducir por buen camino hacia una vida con más alegría, sentido y propósito. Habla con el ser amado que ha fallecido. Di que le das las gracias por los recuerdos que conservas de él o ella, las cosas que te enseñó, los regalos que llevas contigo, porque esa persona entró en tu vida. Y luego pregúntale, ¿qué deseas para mí?